Recuerdo ese día como si fuera ayer. La sala de reuniones principal de la firma en Bogotá estaba llena, más de lo normal. Había una tensión rara en el aire, una especie de expectación que no me gustaba nada. Mauricio, parado frente a todos en el estrado, tenía una sonrisa que se le desbordaba. Una sonrisa que yo, Daniela Rodríguez, percibí como excesivamente autocomplaciente, casi como si se estuviera riendo de un chiste privado que solo él entendía. El CEO, con su voz siempre tan pomposa, se aclaró la garganta y dijo: «Me complace anunciar que, gracias a los resultados excepcionales de mi equipo en la optimización del modelo de riesgo, Mauricio asume el cargo de subdirector del Departamento de Análisis Financiero. Y por supuesto». Sus ojos se detuvieron en mí por un instante, una fracción de segundo demasiado larga, un parpadeo que me dejó helada. Tendremos nuevos desafíos y liderazgo. Me refiero a mí, su nuevo jefe. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el potente aire acondicionado de la sala. La palabra modelo de riesgo resonó en mi cabeza como un eco hueco. Era su modelo, dijo. Pero yo sabía, con cada fibra de mi ser, que era mi modelo, el que yo había diseñado desde cero y pulido durante los últimos 10 meses. 10 meses invirtiendo noches, fines de semana, sacrificando planes con amigos y familia para que cada algoritmo, cada línea de código fuera perfecta. Era mi bebé, mi obra maestra. De repente, todo empezó a encajar con una claridad brutal. Una claridad que me revolvía el estómago. Los elogios recientes de la dirección a Mauricio por su innovador modelo, ese modelo que había prometido ahorros millonarios a la empresa. Las reuniones donde él presentaba los avances, usando las diapositivas y los datos que yo misma le había enviado por correo, las sugerencias que él me hacía y que en realidad eran instrucciones directas que yo había ejecutado al pie de la letra, mejorando cada detalle. Todo. Cada pieza de ese rompecabezas de Innominsinton. Traición se unía en mi mente, formando una imagen tan nítida como dolorosa. Mi modelo de riesgo Fénix, así lo había bautizado yo internamente, era una bestia compleja. No era solo un montón de números. Era un sistema intuitivo que tomaba datos de mercado, variables económicas y tendencias históricas, y los convertía en proyecciones de riesgo precisas, algo que nadie más había logrado hacer con tanta fiabilidad. Había tardado meses en optimizar cada parámetro, en asegurar que fuera no solo complejo y robusto, sino también accesible y funcional para el resto del equipo. Las proyecciones de ahorro que había demostrado eran astronómicas, un cambio de juego para la firma. Y ahora, él se lo estaba atribuyendo. Mauricio, con esa sonrisa de ganador, proyectó en la pantalla principal una serie de diapositivas. Gráficos, cifras, análisis. Eran las mías. Lo reconocí todo de inmediato. La estética, la disposición de los datos, los colores que yo había elegido, hasta la forma particular en 1965 que había estructurado las conclusiones. Todo era mío, presentado como la culminación del esfuerzo de su equipo, bajo su guía. La firma del reporte, ligeramente modificada para que no apareciera mi nombre en un lugar prominente, pero inconfundiblemente mi trabajo, mi esfuerzo, mis horas, mi vida. Me sentía aturdida. Las palabras de felicitación a Mauricio, los aplausos que resonaban en la sala, se convirtieron en un zumbido distante, como si mi cerebro hubiera decidido desconectarse del ruido exterior para procesar la magnitud de la injusticia. La impotencia era pura y física. Mi garganta se cerró, me costaba respirar. Quería gritar, levantarme y decir la verdad, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, ahogadas por la incredulidad y la rabia. Cuando la reunión terminó, me levanté de mi silla. Mis movimientos eran mecánicos, como los de un autómata. Salí de la sala, ignorando las miradas y los comentarios de los demás. Regresé a mi cubículo, que ya estaba vacío,
porque era tarde y la mayoría de mis compañeros se habían ido a celebrar el ascenso de su nuevo jefe. Me senté frente a mi pantalla, el reflejo de mi rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. La imagen de Mauricio sonriendo victorioso, con mi logro en sus manos, estaba grabada a fuego en mi mente. Abrí el archivo de mi modelo de riesgo Fénix original, y la gravedad de la situación me golpeó con una fuerza abrumadora. Me habían robado mi creación, mi futuro, el sueño por el que había trabajado tan duro. Lo habían usado para construir un trono para otro. El sabor de la traición era amargo e inolvidable. Y en ese momento supe que no podía quedarse así. Fui directo a mi apartamento. Las paredes que antes sentía como un abrazo seguro, ahora parecían asfixiarme. No encendí las luces. Me tiré en el sofá, con la ropa de oficina puesta, y dejé que el silencio me envolviera. El teléfono sonó varias veces, pero no lo miré. Mauricio probablemente estaba recibiendo felicitaciones, y no quería escuchar nada de eso. La escena de la reunión se repetía en mi cabeza, una y otra vez, como una película de terror. Su sonrisa, las diapositivas, mi modelo. No era solo el modelo Fénix, era todo. Empecé en esta firma hace 10 años, recién salida de la universidad. Una junior con más entusiasmo que experiencia. Recuerdo las noches en vela, los fines de semana sacrificados. Mis amigos me invitaban a planes, y yo siempre con la excusa del proyecto importante. No era una excusa, era la verdad. Quería ser la mejor. Quería aprender cada detalle del análisis financiero, cada truco, cada algoritmo. Mis primeros éxitos, pequeños al principio, me llenaron de orgullo. Ver cómo mis análisis ayudaban a tomar decisiones reales, cómo mi trabajo tenía un impacto, era mi motor. Ese puesto de subdirectora, el que ahora le habían dado a Mauricio, ese era mi sueño, mi meta a largo plazo. Lo había visualizado, no por el título en sí, sino por el nivel de responsabilidad, por la oportunidad de liderar un equipo, de implementar mis ideas a una escala mayor. Había invertido mi vida en esto, literalmente, mi vida. Mis relaciones personales se habían resentido, mis hobbies habían quedado en el olvido. Todo por esta carrera, por este futuro que creía estar construyendo. Me vino a la mente la vez que hubo un error crítico en un sistema justo antes de un feriado largo. Todos se fueron. Yo me quedé. Pasé 24 horas seguidas depurando el código, sin dormir, hasta que lo arreglé. O el proyecto transnacional, ese que nadie quería tomar porque era un enredo de regulaciones y datos. Lo lideré, lo saqué adelante. Recibí felicitaciones discretas. Buen trabajo, Daniela. Eres muy valiosa, me decían algunos directores, pero nunca una oportunidad real, nunca un impulso formal hacia ese siguiente nivel. Siempre pensaba que mi trabajo hablaría por sí mismo. Qué ingenua. Mauricio, siempre con su camisa impecable, su sonrisa fácil, carismático en las reuniones, sí. Hablaba bien, presentaba bien, pero nunca vi en él la profundidad analítica, la verdadera pasión por los números que yo sentía. Sus logros eran siempre un poco etéreos, grandes palabras, poca sustancia. Ahora lo entendía. La sustancia venía de mí. Él era el escaparate, yo la fábrica. Él era la cara bonita, yo el cerebro detrás. La amargura se asentó en mi pecho, pesada como una piedra. Me sentía usada, desechable. Una herramienta. Había creado una obra maestra, y él solo había tenido que ponerle su nombre. Y la empresa, la misma empresa a la que le había entregado mi lealtad, mis mejores años, lo había permitido. No, lo había facilitado. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pude ser tan ciega, tan estúpida, para no ver lo que estaba pasando? Me lo preguntaba una y otra vez, sin encontrar respuesta.
Las horas pasaron. La oscuridad de la noche me envolvió. Las lágrimas, que había contenido en la oficina, comenzaron a brotar, silenciosas al principio, luego incontrolables. Lloré por la injusticia, por el tiempo perdido, por la fe rota. Pero a medida que la noche avanzaba y el insomnio se apoderaba de mí, el dolor y la frustración, poco a poco, empezaron a transformarse. Se hicieron más densos, más fríos. Dieron paso a una quietud extraña. Una decisión silenciosa, casi imperceptible al principio, empezó a formarse en algún lugar profundo de mi ser. No era una búsqueda de venganza en el sentido destructivo. No quería verle arder. No quería dramas. Era algo más profundo, más esencial. Era una necesidad de reivindicación, una profunda, inquebrantable necesidad de que la verdad saliera a la luz. El eco de mis sacrificios resonaba en el vacío de mi decepción, pero no por mucho tiempo. Sabía que tenía que hacer algo. El amanecer llegó, pero no me trajo consuelo, sino una quietud extraña. Me desperté después de una noche sin dormir, pero la pesadez emocional, esa que me había aplastado el día anterior, se había ido. Las lágrimas se habían secado. En su lugar, sentía una frialdad casi quirúrgica, una mente enfocada como nunca antes. Era como si el dolor intenso de la traición hubiera quemado todas las emociones superficiales, dejando solo la esencia de una decisión. No me lamenté. No volví a llorar. Me levanté de la cama, me duché con agua fría y me senté frente a mi ordenador. No era para buscar consuelo en Internet o para ahogarme en quejas. Era para trabajar. Mi objetivo era claro: revisar cada documento relacionado con el modelo de riesgo Fénix. Quería entender cómo había pasado todo, cómo me habían quitado lo que era mío. Abrí el paquete de documentación interna que se había presentado para la promoción de Mauricio. Eran cientos de páginas. Empecé a pasar por ellas, línea por línea, anexo por anexo. Al principio, era una lectura tediosa, llena de jerga corporativa y datos que ya conocía de memoria. Pero yo buscaba algo específico, algo que mi mente, nublada por la indignación, no había podido ver el día anterior. Y ahí estaba, un detalle, minúsculo, casi imperceptible para cualquiera que no hubiera vivido el proceso desde dentro, o que no estuviera tan familiarizado con cada coma del proyecto como yo. Mauricio había presentado el modelo, sí, pero siempre con frases como producto de su equipo o desarrollado bajo su supervisión. Nunca, en ningún momento, había puesto su nombre como autor único o principal del modelo de riesgo Fénix. Lo más crucial, y esto me hizo dar un salto en la silla, era que había omitido firmar o incluir una cláusula de autoría formal para sí mismo en el documento final. Había un vacío legal enorme. Él nunca había puesto autor, Mauricio, apellido, solo presentado por el equipo de análisis financiero bajo la dirección de Mauricio, apellido. Y, por supuesto, tampoco la había incluido para mí. En mi ingenuidad, en mi fe ciega en que el trabajo duro y la calidad hablarían por sí solos, nunca pensé que sería necesario incluir una cláusula de autoría formal para mi propio trabajo. Yo era la analista senior, la que lo había creado. ¿Quién más podría ser? Qué equivocada estaba. Una chispa se encendió en mi cerebro. Si él no había reclamado formalmente la autoría legal, si no había puesto su nombre como el creador, entonces, ¿quién era el verdadero autor? Yo. Era yo, Daniela Rodríguez, la mujer que había escrito cada línea de código, diseñado cada algoritmo, probado cada hipótesis, la que había pasado noches enteras depurando el sistema, la que había encontrado las soluciones a los problemas más complejos, la que lo había conceptualizado y ejecutado. El dolor que sentía se transformó en una determinación acerada, fría como el acero.
No más lágrimas, susurré para mí misma, mi voz ronca por la falta de uso. Solo números. Y justicia. La rabia que me había consumido se transmutó en una energía calculadora. Ya no se trataba de una lucha personal, de una confrontación emocional. Esto era diferente. Esto era un juego de ajedrez estratégico. Un movimiento y luego otro. Sin emociones, solo lógica. La idea de la propiedad intelectual se consolidó en mi mente. Yo era la autora. Necesitaba oficializarlo. Necesitaba que el mundo, y sobre todo la empresa, lo reconociera legalmente. El tablero se había inclinado a favor de Mauricio, sí, pero la partida aún no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. El ajedrez se juega con la mente, no con el corazón, me repetí, cerrando el documento con una nueva luz en mis ojos. Esta vez, la luz no era de desesperación, sino de una promesa silenciosa. Al día siguiente, regresé a la oficina. Me esforcé por mantener una fachada de normalidad, como si nada hubiera pasado. Saludos casuales, la misma taza de café, el mismo recorrido hasta mi cubículo. Nadie debía sospechar que, bajo esa superficie tranquila, una guerra silenciosa había comenzado. Mi primera tarea era clara: recopilar cada pedazo de evidencia imaginable, como una detective en mi propia vida. Empecé con los correos electrónicos. Pasé horas revisando mi bandeja de entrada y la de Mauricio. Buscaba todo: el historial de versiones del modelo, los envíos de avances que le hice, las preguntas que él me planteaba y mis respuestas detalladas. Cada correo era un rastro, una huella digital de mi trabajo. Las marcas de tiempo eran cruciales, demostraban cuándo y quién había creado cada parte, y dejaban claro que el trabajo pesado, el trabajo real, lo había hecho yo. Luego, fui al repositorio interno de la empresa, donde se almacenaba el código del Cinso modelo. Este era el oro. Los registros mostraban quién había subido cada fragmento de código, cuándo lo había hecho y qué cambios se habían realizado. Era una prueba irrefutable. Mi nombre aparecía una y otra vez, asociado a la creación y las mejoras más significativas del modelo de riesgo Fénix. Mauricio, en cambio, solo aparecía en comentarios generales o en aprobaciones de alto nivel, nunca en la creación de las líneas de código fundamentales. También busqué en las minutas de reuniones. Recordaba haber presentado los avances del modelo en varias ocasiones. En esas actas, a veces, se mencionaba mi nombre en relación con los detalles técnicos, mientras que Mauricio era el que presentaba los resultados generales o supervisaba el progreso. Eran pequeñas pistas, pero sumadas a todo lo demás, pintaban un cuadro claro. No iba a involucrar a nadie directamente, pero sabía quiénes habían sido testigos de mis largas horas, de mis sacrificios, de mi dedicación. Colegas que, aunque no habían trabajado directamente en el modelo, me habían visto en la oficina hasta altas horas de la noche, o me habían escuchado hablar de los desafíos técnicos que enfrentaba. Eran testigos invisibles, pero su conocimiento indirecto podría ser útil. En paralelo, y con la máxima discreción, empecé mi investigación legal. Necesitaba saber cómo funcionaba esto de la propiedad intelectual y los derechos de autor en Colombia. Usé recursos en línea, leí artículos legales en blogs y páginas especializadas. Incluso hice una llamada anónima a una entidad reguladora, haciéndome pasar por una estudiante universitaria que estaba haciendo un proyecto sobre protección de software. Quería entender los tiempos, los requisitos y, sobre todo, la importancia de la fecha de creación de una obra. Fue entonces cuando descubrí la pieza clave. Como el modelo de riesgo Fénix era una obra original, una creación intelectual mía, y yo podía demostrar su fecha de creación y desarrollo con todas las pruebas que estaba recopilando, podía registrarlo a mi nombre. La omisión de Mauricio en reclamar formalmente la autoría en la documentación de la empresa no era solo un descuido.
Era una brecha gigantesca que yo podía explotar legalmente. Él no tenía nada que lo respaldara como autor, más allá de la palabra de la dirección. Yo, en cambio, tenía la evidencia tangible. Creé un archivo digital encriptado en mi ordenador personal y también una copia física en una memoria USB que guardé en un lugar seguro fuera de la oficina. En ese expediente secreto puse todo. Cada correo, cada versión de código con mis marcas de tiempo, los bocetos iniciales que había hecho en mi cuaderno, mis anotaciones, incluso los recibos de café de las noches interminables que había pasado trabajando en el modelo. Cada línea de código, cada gráfico, cada cifra, era una prueba de mi autoría. Finalmente, con todo el expediente preparado y siguiendo meticulosamente los pasos legales que había investigado, presenté la solicitud oficial para registrar el modelo de riesgo Fénix, a mi nombre, en la entidad de propiedad intelectual. Fue un momento cargado de una emoción contenida, una especie de alivio y tensión al mismo tiempo. Al salir de la oficina gubernamental con el acuse de recibo, sentí el peso de ese papel en mis manos. El sello de validación, la fecha de presentación, eran mi arma silenciosa. Cada línea de código era una prueba, y yo iba a presentarla al jurado correcto. Los días se convirtieron en semanas. Yo seguía mi trabajo diario con una eficiencia calculada, como si nada. Nadie notaba la tormenta que se gestaba dentro de mí, ni la determinación fría que había reemplazado mi antigua frustración. Mauricio, ahora en su flamante puesto de subdirector, empezó a mostrar su verdadera arrogancia. Se paseaba por el departamento dando órdenes, haciendo ajustes superficiales al modelo de riesgo Fénix, y a veces se atrevía a cuestionar mi conocimiento sobre su propia creación. La ironía me quemaba por dentro, pero me mantenía impasible, asintiendo con la cabeza o dando explicaciones técnicas con un tono profesional que no revelaba la furia que sentía. Él no sabía que cada una de sus preguntas o comentarios equivocados eran pequeñas gotas que llenaban mi vaso de evidencias. Sentía que Mauricio, quizás por una punzada de inseguridad o porque mi inusual calma lo ponía nervioso, decidió consolidar su poder. Empezó a inmiscuirse en mi trabajo, buscando cualquier excusa para minar mi credibilidad, para hacerme quedar mal frente a los demás. Quería asegurarse de que nadie dudara de su autoridad y de que yo no fuera una amenaza. Un día, para asegurarme de que todos los cabos estuvieran bien atados para mi plan, pedí acceso a unos archivos antiguos del proyecto, archivos que contenían versiones tempranas del modelo y algunas de mis anotaciones originales. También hice una pregunta extraña, como él la llamó, sobre los procesos internos de autoría para proyectos complejos, queriendo entender las políticas de la empresa desde una nueva perspectiva. Mauricio lo vio como su gran oportunidad. Lo interpretó como una amenaza directa, un intento de sabotaje o de robar información confidencial. No tardó en acusarme formalmente ante Recursos Humanos. Me llamó a la oficina de la gerente de Recursos Humanos, una mujer amable pero estricta llamada Clara. Allí, con una cara de indignación fingida y un tono de voz que pretendía ser serio y preocupado, Mauricio me acusó de intentar robar información sensible y de alterar registros para desprestigiarlo y sabotear su gestión. Dijo que yo estaba actuando de forma desleal y que mi comportamiento era inaceptable para una analista senior. Era absurdo, pero él lo presentó con tal convicción, con detalles inventados sobre mis supuestas intenciones, que casi me reí de la desfachatez. Ante la acusación, mantuve la calma. Mi expresión fue de incredulidad controlada, luego de una indignación medida. No levanté la voz. No. Me puse a la defensiva con argumentos emocionales. Cooperé plenamente con Recursos Humanos, entregando la información que me pedían, respondiendo a todas sus preguntas, con una serenidad que parecía descolocar a Mauricio. Él esperaba verme desmoronada, llorando o gritando, pero solo encontró una Daniela tranquila y profesional. Sabía que mi verdadera arma ya estaba en juego,
que la pieza más importante del rompecabezas ya estaba en su lugar, lejos del alcance de sus acusaciones vacías. Mientras se desarrollaba la investigación interna, que consistía en revisar mis accesos a los sistemas y mis correos electrónicos, la Oficina de Propiedad Intelectual ya había procesado mi solicitud. Un día, llegó a mi apartamento un sobre discreto, sin logo de la empresa, solo mi nombre y dirección. Abrí la carta con manos firmes, aunque mi corazón latía con una mezcla de emoción y tensión. Era el certificado oficial de registro de propiedad intelectual del modelo de riesgo Fénix a mi nombre. La fecha de creación y la fecha de registro estaban allí, claras y concisas. Y lo más importante, ambas fechas eran anteriores a la promoción de Mauricio, y crucialmente, antes de su ridícula acusación de robo de información. Era un documento irrefutable, sellado con la autoridad del gobierno. Lo guardé con cuidado, una sonrisa apenas perceptible asomando en mis labios. Sabía que la acusación de Mauricio, tan grave como la había presentado, llevaría inevitablemente a una reunión interna, a un comité de ética o a una audiencia formal con la dirección. Ese sería mi escenario. Allí, y solo allí, desplegaría mi jaque mate. No había prisa. La paciencia era mi mejor aliada. Cada día que pasaba, Mauricio se hundía más en su propia red de mentiras y arrogancia, creyendo que me tenía acorralada. Yo solo tenía que esperar el momento perfecto para tirar del hilo y ver cómo todo se desmoronaba. El registro oficial llegó, un sello de cera que sellaba su destino, y el de Mauricio. El día de la reunión del Business Comité de Ética y Dirección llegó. Era la misma sala principal donde Mauricio había sido ascendido, esa sala que una vez había sido testigo de mi humillación. Ahora me preparaba para que fuera testigo de otra cosa. Entré en la sala con la cabeza alta, vestida impecablemente, con un traje que me hacía sentir fuerte y segura. Mauricio ya estaba allí, sentado a la mesa principal junto al presidente del comité y otros directores. Su sonrisa de siempre, esa que yo ya conocía también, estaba pegada a su cara, llena de una arrogancia que no disimulaba. Me miró de reojo, esperando verme desmoronada, quizá con los ojos rojos o la voz temblorosa. Pero solo encontró una expresión tranquila, casi serena, que pareció confundirlo un poco. La reunión comenzó. El presidente del comité, un hombre serio y de pocas palabras, dio la palabra a Mauricio para que presentara su caso. Mauricio se aclaró la garganta, se enderezó en su silla y empezó su farsa. Con un tono de voz que intentaba sonar dolido y traicionado, elaboró sobre mi supuesta deslealtad. Habló de mi intento de sabotaje y de robo de información para desprestigiarlo a él y a su gestión. Proyectó en la pantalla algunos correos electrónicos que había editado o sacado de contexto, tratando de hacer ver que mis preguntas sobre los procesos de autoría eran en realidad un intento encubierto de obtener datos sensibles. Se regodeó en su autoridad, en su posición de subdirector, como si eso le diera más peso a sus mentiras. Dijo que mi comportamiento era inaceptable, que había violado la confianza de la empresa y que merecía una sanción ejemplar. Mientras hablaba, vi a algunos directores asentir con la cabeza, creyendo sus palabras. Cuando terminó, el presidente del comité me miró y me invitó a hablar. Era mi turno. No me levanté de la silla. No entré en discusiones emocionales ni en lamentaciones. No intenté defenderme de sus acusaciones punto por punto. Con una voz clara y pausada, que resonó en el silencio de la sala, dije: «Con todo respeto, señor presidente del comité y señores directores, creo que hay una confusión fundamental sobre la propiedad de la información en cuestión». La mirada de Mauricio se frunció. La de los directores se volvió de curiosidad. Entonces, con una destreza que había practicado 1000 veces en mi mente, saqué mi memoria USB y la conecté al proyector. En la pantalla principal,
para sorpresa de todos, no apareció un contraargumento emocional ni una lista de agravios. Lo que apareció fue mi certificado oficial de registro de propiedad intelectual del modelo de riesgo Fénix. La imagen era nítida. Se veían claramente la fecha de creación, la fecha de registro y el sello oficial de la entidad gubernamental de propiedad intelectual. Y por supuesto, mi nombre, Daniela Rodríguez, como única autora y propietaria de los derechos del modelo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Las fechas eran irrefutables. La fecha de creación era meses antes de la promoción de Mauricio. La fecha de registro era anterior a su acusación. No había forma de negarlo. En ese momento, el director del departamento legal de la empresa, que estaba presente en la reunión y a quien yo había contactado discretamente unos días antes, se aclaró la garganta. «Señores directores», dijo con su voz calmada y profesional, «hemos verificado la autenticidad de este documento. El certificado de la señorita Rodríguez es válido y confirma su autoría legal sobre el modelo de riesgo Fénix. Además, hemos revisado nuestros propios archivos y no existe ningún registro formal de propiedad intelectual o una cláusula de autoría exclusiva sobre este modelo a nombre del señor Mauricio, ni siquiera a nombre de la empresa como creadora original». El aire se volvió pesado. La sonrisa de Mauricio se desvaneció por completo. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron con un terror gélido. Intentó balbucear algo, pero mi equipo, mi supervisión, pero las palabras se le quedaron atascadas. Las fechas y los sellos oficiales eran innegables. Su mentira, cuidadosamente construida durante meses, se derrumbó a sus pies en cuestión de segundos. Sus argumentos se volvieron incoherentes, mezclando excusas con negaciones que nadie creía ya. Los rostros de los directores pasaron de la confusión inicial a una indignación palpable. Se miraban entre sí, y luego a Mauricio, con una mezcla de sorpresa y desprecio. El presidente del comité, que hasta hacía un momento había sido un pilar de calma, estaba pálido. Levantó la mano para pedir silencio, aunque nadie hablaba ya. Solo se escuchaban los murmullos ahogados. La gravedad de la situación era evidente. Mauricio no solo se había atribuido el trabajo de otro, había intentado encubrirlo con una falsa acusación de robo y sabotaje, un intento vil de destruir mi reputación. Era un fraude flagrante. La sonrisa de Mauricio se desvaneció, reemplazada por un terror gélido, mientras su trono se desmoronaba. Y yo, Daniela Rodríguez, solo, observaba, sintiendo el frío sabor de la justicia. La sala se quedó en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía tocar. Los directores se miraban entre sí, y luego a Mauricio, que seguía balbuceando, con el rostro pálido y la frente perlada de sudor. El presidente del comité, después de unos segundos que parecieron una eternidad, golpeó suavemente la mesa con el puño cerrado. Su voz, antes calmada, ahora resonaba con una autoridad inquebrantable. «Señores», dijo, mirando a todos los presentes, «creo que la situación es más que clara». Miró a Mauricio con una expresión de profunda decepción. «El señor Mauricio queda relevado de su cargo de subdirector del Departamento de Análisis Financiero con efecto inmediato. Se iniciará una investigación interna por fraude y difamación. Hasta que se resuelva, queda suspendido de la empresa». El aire de la sala se volvió eléctrico. Era una decisión rápida, contundente, y nadie la cuestionó. Mauricio intentó decir algo, pero la mirada del presidente lo silenció. Se levantó de la silla con dificultad, como si el peso de su mentira lo hubiera aplastado, y salió de la sala con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Luego, el presidente del comité se dirigió a mí. «Señorita Rodríguez», dijo con un tono que no había escuchado antes, un tono de respeto genuino. «La empresa reconoce formalmente la autoría exclusiva del modelo de riesgo Fénix a su nombre.
Ha demostrado una integridad y una habilidad excepcionales para corregir la injusticia cometida. Me complace anunciar que Daniela Rodríguez es promovida formalmente al puesto de subdirectora del Departamento de Análisis Financiero, con efecto inmediato. No sentí euforia. No hubo gritos de victoria en mi cabeza. Solo una profunda sensación de alivio y de que la justicia, por fin, había llegado. Era como si un peso enorme, que había cargado durante meses, se hubiera desprendido de mis hombros. Agradecí al comité con una voz firme y una leve inclinación de cabeza. Sabía que este era solo el principio de un nuevo capítulo. Unos días después, me encontré en mi nuevo despacho. Era el mismo que había sido el de Mauricio, ahora mío. Un espacio más grande, con esas vistas panorámicas de Bogotá que siempre me habían gustado. No había rastro de su presencia. Era mi oficina, mi espacio. No sentía una alegría desbordante. No era una celebración ruidosa lo que buscaba. Era una quietud profunda, una satisfacción serena. No hubo gritos, ni batallas emocionales. Solo la fría y calculada lógica de la ley que había prevalecido. Había jugado mi partida de ajedrez y había ganado. Miré por la ventana, el sol de la tarde bañando la ciudad. Mi carrera, que había estado a punto de ser destruida por la ambición desmedida de otro, ahora se elevaba. Había demostrado que el trabajo duro y la integridad, combinados con una estrategia astuta y una buena dosis de paciencia, siempre encuentran su camino. No había amargura en mí. No quería que la victoria se tiñera de resentimiento. Solo había una sensación de nuevo comienzo, de una página en blanco esperando ser escrita. Desde ese día, me dediqué a mi nuevo rol con una pasión renovada. Implementé nuevas políticas de reconocimiento de autoría dentro del departamento, asegurándome de que cada miembro del equipo recibiera el crédito que merecía por su trabajo. Promoví una cultura de transparencia y de apoyo mutuo, donde las ideas se compartían y se protegían. Quería que nadie más pasara por lo que yo había pasado. Me convertí en un referente no solo de competencia técnica, sino también de ética y de liderazgo justo. Mi historia se susurró en los pasillos, no como un chisme, sino como una leyenda de cómo la verdad y la estrategia podían vencer a la mentira. Y así, amigos de Café Frío y Venganza, fue como una jugada de ajedrez legal, precisa y bien ejecutada. Me devolvió lo que era mío. No fue venganza, no como la gente suele pensar. Fue justicia. Fue un jaque mate. ¿Ustedes alguna vez se han sentido como si les hubieran robado su jugada maestra en el trabajo? ¿Cómo la recuperaron? ¿Prefieren el confrontamiento directo o la estrategia silenciosa, la que se cuece a fuego lento? Dejen sus historias y sus mejores jugadas en los comentarios. Queremos leerlos. Si les resonó esta historia de justicia, denle me gusta. Compartan este video con ese colega que lo necesite. Y por supuesto, suscríbanse al canal para más historias donde el café está frío, pero la venganza siempre es dulce y estratégica.